Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar con ustedes y en esta ocasión, hoy martes 19 de septiembre de esta temporada 2023, les presentamos el programa titulado Grito Popular y Detenciones Arbitrarias. Conduce su servidor Héctor Cerezo y en el bloque de denuncia participan integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo desde el plantón allá en Jalapa, Veracruz, con el tema Trenzando Resistencias y pues todo lo que sucedió antes, durante el grito popular allá en el estado de Veracruz. Y en el bloque del comentario tenemos detenciones arbitrarias en México, esto a razón de la visita del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, que está de visita en nuestro país. Y en el bloque de En la opinión de Fragua tenemos el tema la independencia de México y los nuevos gachupines. Ahí te hablan Xochitl Gálvez. Y por último, en el bloque de la entrevista tendremos la participación de Raúl Idayana con el tema de la Escuela de Educadores y Educadoras Populares en Derechos Humanos, este proyecto del Comité de Cerezo México y Acude, que pues va a iniciar ya este fin de mes y en octubre en 4 estados de la República. Por los que están pues interesadas en tomarlas, pues nos van a platicar en qué consiste este proyecto, los requisitos, la convocatoria, las fechas, ¿no? Y con esto vamos a iniciar rápidamente antes del bloque de la entrevista, del bloque de la denuncia, perdón, con pues un comunicado de prensa que nos hicieron llegar de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC allá en Pachuca, Hidalgo. Hubo un acto de represión en la universidad. Nos voy a leer 2 parrafitos. Dice: el día martes 19 de septiembre, o sea, el día de hoy, estudiantes del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, personas egresadas, madres y padres de la familia y público en general fueron convocados a una manifestación pacífica para posteriormente dirigirse hacia el edificio central de la UAE, ubicado en la calle Mariano Abasolo. La protesta se desarrolló de forma pacífica en todo momento, hasta que a las 10 horas aproximadamente, policías de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca, quienes iban a bordo de una patrulla con placas HG740A-7, retuvieron a 2 estudiantes, quienes posteriormente fueron liberados debido a que no hubo comisión de un delito. Alrededor de las 11 horas, personas trabajadoras de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo llevaron a cabo una serie de ataques contra estudiantes, madres y padres de familia que se encontraban manifestándose en las instalaciones de la universidad, ¿no? Aquí, en ese momento, integrantes de SEINAC, atendiendo la solicitud de personas manifestantes, acudimos a monitorear y documentar la movilización, ¿no? Más de 20 personas resultaron heridas con golpes, cortes en el rostro y en el cuerpo, contusiones en la cabeza a causa de la agresión, y pues tal llamado al cual pues nos sumamos de que pues al gobierno del estado de Hidalgo de que atienda las demandas esclarecidas en el pliego petitorio de los estudiantes, que se garantice y no se criminalice el derecho a la protesta de los estudiantes, que toman medidas inmediatas para investigar el hecho y castigo a los culpables. Y bueno, ahí está el comunicado SEINAC que quisimos compartir al inicio de este programa. Y pues sin más, vámonos al intro del bloque de denuncia. Bien, pues ya estamos de regreso. Muy buenas noches allá a los compañeros que están en el plantón ahí en Jalapa, Veracruz. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, muy buenas noches. Pues gracias por aceptar la entrevista. Pues si gustas presentarte ante la audiencia. Bien, mi nombre es Carlos Hernández Hernández, militante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Bien, pues muchas gracias por la entrevista. Le hemos dado seguimiento a este plantón del Frente allá en Jalapa, Veracruz, y nos llamó la atención, bueno, a varios también compañeros y compañeras con esta iniciativa de Trenzando Resistencias que se da dentro del marco de otras muchas actividades que tuvieron en este grito popular. Pero platícanos cómo les fue a ustedes en ese plantón en medio de pues una actividad oficial por parte del gobernador Cuitláhuac, en esa actividad de protesta que tuvieron. Platícanos qué actividades hicieron, cómo les fue. Bien, pues igual para conocimiento de
de toda la audiencia y los que nos alcanzan a escuchar. Como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, quienes nos mantuvimos después de haber pues sido objeto, ¿no?, de series de hostigamiento por parte del gobierno de Cuitlavo García Jiménez, en donde eh, todos los que permanecemos aquí ya durante más de 7 meses de permanencia en el plantón en Plaza Regina, pues vivimos momentos no muy difíciles en los que veíamos también de que este gobierno, las pretensiones que tenía era de el desalojo, ¿no? De que por las fiestas patrias, sobre todo que él tenía ya en puerta, pues esas pretensiones que tenía en contra de nuestro frente, pues eran el desalojo, ¿no? Que desocupáramos los espacios para que él pueda ejecutar estos eventos que ya tenía programado con anticipación. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijo la autoridad? Porque por ahí vimos la denuncia, ¿no? De que fueron funcionarios del Estado. Eh, Pues hubo dos primeros momentos que se acercaron también una comisión de política regional. La primera fue el 11 de septiembre, en donde se acercó con los compañeros también para pedirles también que firmaran un documento. Eh, Obviamente que no argumentó más, en donde igual los compañeros le negaron firmar este documento. Ya posteriormente, el 12 de septiembre, de nuevo cuenta, se acerca otra comisión para entonces sí hacer mención de que eh, la intención de que firmaran este documento era para también ellos justificar que política regional de parte del gobierno del estado ha estado dando seguimiento a nuestras demandas, ¿no? Y esa era la justificación. En esos momentos no hubo como una mención de que nosotros desocupáramos los espacios, simplemente era esa el argumento, ¿no? De que nosotros firmáramos el documento en donde también el gobierno de Gustavo García Jiménez se deslindaba, ¿no? De que él no es responsable del caso del compañero Higinio Bustos Navarro y que pues por lo tanto él no tendríamos por qué estar, ¿no?, frente a Palacio de Gobierno para exigirle, ¿no?, que liberen a nuestro compañero Higinio Bustos Navarro. Ya. Yeah. Eh, Y ante esto, ajá, sí, sí. sí, la otra parte fue de que el 13 de septiembre, eh, ya después de que nosotros el 11 de septiembre habíamos visitado a la Comisión de Derechos Humanos, esto era para también ponerles al tanto de la situación de que en cualquier momento nosotros podríamos ser objeto de desalojo, ¿no? Porque le exponíamos de que se acercaban las fiestas patrias y que, pues sí, existía la posibilidad de que este gobierno represor pudiera intentar un desalojo en contra de nosotros, ¿no? Entonces era como para también ponerlos al tanto y de que ellos hicieran presencia en esos momentos para que igual pudieran documentarnos sobre el posible desalojo, ¿no?, que pudiéramos hacer víctimas nosotros que permanecemos aquí en este plantón. Ellos se comprometieron como organismo de derechos humanos de que iban a pedirle información a política regional para conocer acerca del evento que tenían ya programado. Obviamente también para darles a conocer que una comisión de nuestro frente había visitado sus instalaciones para que igual exponerles, ¿no?, de que también nosotros preveíamos de que podríamos ser objeto de un desalojo y era precisamente para eso. El compromiso era de que este organismo de derechos humanos, eh, después de haberle recibido la información por parte de Política Regional, ellos se iban a dirigir a nuestro plantón para informarnos más o menos cómo estaba, ¿no?, programado, ¿no?, su evento y si dentro de ese programa que tenían ya no había, ¿no?, como contemplado también un posible desalojo en contra nuestra. Eh, Se acercan el 13 de septiembre los de la Comisión de Derechos Humanos, pero estos, eh, pues con una intención, ¿no?, jugaban como un papel como enlace de gobierno, esto con la intención Ya. de que, de podernos convencer, ¿no?, de que desalojáramos, desocupáramos el espacio, pero también para que
entabláramos un diálogo, ¿no? Con estos funcionarios de gobierno. Y ante esto, ¿cuáles fueron las actividades que realizaron ustedes? ¿Cómo respondieron ante esta amenaza de desalojo? Pues nosotros, después de haberle respondido a estos funcionarios de que no había como la posibilidad de desocupar esta Plaza Regina, pues igual se les hizo mención, ¿no? De que íbamos a continuar, que nos íbamos a mantener plantados en estos espacios, pese a el desenlace, ¿no? Que se pudo haber vivido en esos momentos, y que pues igual hicimos mención de que de por sí teníamos ya programadas nuestras actividades políticas, las cuales iban a contemplar, ¿no? La participación de diferentes colectivos, organizaciones, quienes el día 15 de septiembre, pues igual hicieron presencia, ¿no? En ese 15 de septiembre, igual distintos colectivos de los que en un primer momento se han acercado, ¿no? En solidaridad con nuestro plantón, se mantuvieron hasta el final, ¿no? El programa que nosotros realizamos fue de carácter político-cultural, en la que hubo participación, ¿no? De ambos colectivos, y que pues es la forma, ¿no? Que también nosotros demostramos también al Estado de que fue de manera combativa, ¿no? Que resistimos a pesar de que se preveía, ¿no? Que en cualquier momento podían desalojarnos. Bien, pues nada más para ir finalizando, eh, Carlos, pues recordarle a la audiencia las demandas de este plantón que ya lleva 7 meses allá en Plaza Regina, en Jalapa, Veracruz. Efectivamente, como ya lo hemos denunciado varias ocasiones, nuestras demandas concretas y nacionales son la libertad incondicional de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, la presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Andes, así como también la presentación con vida de los dos revolucionarios, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el cese a la represión de nuestro FNLS, pero también el respeto a la Comisión de Búsqueda, especial de búsqueda, ¿no? Que ha tratado el Estado mexicano de una u otra manera, ¿no? Entorpecer cada uno de estos eh, reuniones para que no pueda ejecutarse como tal esta búsqueda, ¿no? Para estas dos víctimas que fueron desaparecidos, ¿no? El 25 de mayo de 2007, que son Gabriel Alberto Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Bien, pues muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que están allá en el plantón en el estado de Veracruz. Saludos a las organizaciones también que apoyaron en esta iniciativa, entre las cuales fue Trenzando Resistencias. Por ahí estamos poniendo material del que nos compartieron en redes. Y pues muchas gracias y muy buenas noches. Igualmente, buenas noches. Pues ahí está pues la denuncia, el comentario del compañero Carlos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Y pues vámonos sin más al PA comentario. Muchísimas gracias, Héctor. Pues esta vez vamos a hablar sobre la detención arbitraria en México. Esta semana inició la visita oficial del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas a México. La última visita del Grupo de Trabajo fue realizada en el año 2002, 2 años después de la famosa alternancia de poder que supuestamente exterminó al último dinosaurio, al viejo PRI, sí, ese que sobrevivió más de 100 años y hasta este año en el Estado de México. Fuimos a ver el informe que el grupo de trabajo presentó después de su visita y encontramos el apartado de aspectos positivos, en donde ya a la distancia podemos ver la forma en que el gobierno foxista utilizó el discurso de los derechos humanos para realmente violarlos y además sentar las bases jurídicas y estructurales para la violación sistemática y generalizada de los próximos 2 sexenios. Recordamos que en ese año mis hermanos apenas llevaban 1 año y 3 meses en la cárcel de alta seguridad de Almoloya y nosotros apenas estábamos aprendiendo a marchas forzadas y poniendo en práctica la herramienta de los derechos humanos. Traemos esto a la memoria ya que podemos con certeza hacer una crítica de la práctica concreta de la derecha panista gobernante en nuestro país y cómo los aspectos positivos que narra el grupo de trabajo en esos años fue desvirtuado completamente hasta convertirse en una caricatura.
o, nos atrevemos a afirmar, aspectos que fueron creados conscientemente por la derecha en el poder para violar los derechos de manera impune y aparentar ante las instancias internacionales de derechos humanos que sí se respetaban en México. Vamos a recordar que en el momento de la visita, el director de la Agencia Federal de Investigaciones era nada más ni nada menos que Genaro García Luna, hoy en espera de su sentencia por delincuencia organizada, entre otros delitos graves. Y no creo que haya sido en algún momento respetuoso de los derechos humanos. El grupo de trabajo en esa visita nombra como un aspecto positivo la creación de unidades de protección de los derechos humanos para verificar el respeto de los mismos por parte de los funcionarios de las delegaciones federales, de la Procuraduría General de la República, de la AFI, de la UEDO, que es la Unidad de Delincuencia Organizada, y la Fiscalía Antidrogas, entre otros. Ahora podemos decir que si bien sí se crearon dichas unidades de protección, la realidad es que fueron un mecanismo más para ocultar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían durante las detenciones arbitrarias. Basta recordar que en el caso Cerezo, aunque hubo tortura, los funcionarios salían a decir en los medios que se les había aplicado hasta 3 veces el protocolo de Estambul y que nunca fueron torturados mis hermanos. Así el aparato de derechos humanos era, como lo denunciamos tiempo después, un aprendizaje del modelo colombiano de crear oficinas de derechos humanos en todas las instituciones para obstaculizar aún más su defensa y continuar su violación de manera impune. Otro aspecto positivo fue la puesta en marcha dentro de la Secretaría de Gobernación de una nueva subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos a cargo de la promoción de los derechos humanos en el interior de la Administración Pública Federal. La realidad es que esta nueva subsecretaría, que en el papel decía que era para centralizar las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y coordinar el trabajo interinstitucional, en realidad fue creada para simular que armaran institucionalmente la estrategia para mantener la impunidad. Otro punto positivo que encontró en ese momento el grupo de trabajo fue la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, que como ya sabemos terminó en incluso desconocer el informe y no avanzar en nada respecto a la investigación y sanción de los responsables del periodo de la Guerra Sucia. Otro aspecto positivo que encontró el grupo de trabajo fue la creación dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Subsecretaría para Derechos Humanos y Democracia con el fin de ser responsable del diseño de la política internacional de México en la materia, la coordinación de la participación del país en foros bilaterales y multilaterales y el enlace con organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales. En la práctica, y lo recordamos muy bien, ya que nos tocó tratar con esos funcionarios cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos otorgó las primeras medidas cautelares por amenazas de muerte en nuestra contra, los cuales justificaron el ilegal traslado de 2 de mis hermanos en el 2005 a los penales de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco y Matamoros, Tamaulipas, porque seguramente merecían el traslado, burlándose los funcionarios del reclamo legítimo que estábamos haciendo. Si leemos bien el informe de esa visita, podemos concluir que absolutamente nada de lo que parecía positivo realmente lo fue. Y de lo que sí preocupó al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, a la fecha sigue siendo motivo de preocupación. Mecanismos para violar la presunción de inocencia de los acusados, detenciones sin órdenes de aprehensión, detenciones en retenes policíaco-militares, detenciones basadas en denuncias anónimas o en actitudes sospechosas, exceso de delitos calificados como graves, el uso y abuso del arraigo que el grupo calificó como una forma de detención preventiva de carácter arbitrario, graves deficiencias en las defensorías de oficio, la impunidad que gozan los responsables de una detención arbitraria, entre otras situaciones que 21 años después aún persisten en relación a la detención arbitraria. Incluso las recomendaciones que el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria redacta en su informe, aún en su mayoría, no se han cumplido actualmente. Por ejemplo, recomiendan al Estado mexicano que debe modificar la ley interna para adaptarla a las normas internacionales, en especial sobre la presunción de inocencia, la proporcionalidad de las penas en delitos denominados graves, así como los beneficios de preliberación. En cuanto a remedios efectivos contra las detenciones arbitrarias, recomiendan mejorar el sistema de defensoría de oficio a fin de hacerlo más operativo.
proveerlo de recursos y medios de investigación suficientes, incluso sin imaginar lo que venía con la guerra contra el pueblo decretada por Calderón. El grupo de trabajo insistió en la necesidad de que se observe una estricta separación entre tareas militares y tareas policiales en funciones de orden público. Si bien algunas recomendaciones sí se cumplieron, más como un proceso de evolución que de voluntad política del propio Estado mexicano, las recomendaciones aún son vigentes. En esta nueva visita del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, participamos dando los insumos que como organización de derechos humanos hemos documentado en estos 3 últimos sexenios en materia de detención arbitraria. Si bien las reuniones con las organizaciones de la sociedad civil no son abiertas al público y son confidenciales, compartimos antes y durante la visita del grupo de trabajo la documentación que hemos realizado sobre las detenciones arbitrarias en contra de los defensores de derechos humanos. Nada que no sepa el Estado mexicano, ya que todo lo que comunicamos está escrito en nuestros informes anuales. En términos generales, comunicamos al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU que la detención arbitraria cometida en contra de las personas defensoras de los derechos humanos ha sido usada por el Estado mexicano como un mecanismo para fundamentalmente limitar, inhibir o desarticular el derecho humano a la protesta. Aunque este mecanismo se ha aplicado según el contexto político y social de cada región o entidad federativa, podemos afirmar con las cifras de las detenciones arbitrarias documentadas en los últimos 22 años que en los 2 sexenios anteriores este mecanismo se usó de manera generalizada y sistemática. Incluso podemos afirmar que fue una política de Estado en contra de las personas defensoras de derechos humanos con el objetivo de inhibir el ejercicio y también como una forma de castigo por ejercer el derecho humano a la protesta. En el sexenio de Felipe Calderón, 2006-2012, se cometieron 999 detenciones arbitrarias, principalmente en contra de personas defensoras de derechos humanos que protestaban en contra del inicio de la militarización de la vida social, la cual permanece hasta nuestros días y que ha sido la fuente principal de miles de graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, 2012-2018, se cometieron 3,162 detenciones arbitrarias, lo que representa un aumento de más del 300% con respecto al sexenio anterior. En el sexenio actual, 2018 y hasta el 31 de mayo del 2023, se han cometido 1,151 detenciones arbitrarias. Si bien han bajado las detenciones arbitrarias que benefician al gobierno federal, en los estados se mantiene esta política represiva. Como resultado de estas detenciones arbitrarias, actualmente son mantenidas en prisión de manera injusta y arbitraria alrededor de 100 personas defensoras de derechos humanos. Mencionamos que en los últimos 12 años hemos documentado 5,312 detenciones arbitrarias en México, de las cuales casi un 80% se realizaron en el contexto del ejercicio del derecho humano a la protesta. En el periodo del 2012 al 2018, suma el 59% del total de detenciones arbitrarias cometidas en el país, al adquirir una modalidad masiva y generalizada en contra de las personas defensoras de derechos humanos. Si bien en los últimos años ha disminuido el número de detenciones arbitrarias documentadas en contextos de protesta, se mantiene dicha práctica con el objetivo de inhibir el ejercicio y también como una forma de castigo por ejercer el derecho humano a la protesta. Y pusimos como ejemplos la detención arbitraria del dirigente social, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, defensor de derechos humanos e indígena náhuatl del estado de Hidalgo, Higinio Bustos Navarro, detenido el 3 de mayo de 2021 en Veracruz, acusado de un delito que no cometió y que sucedió en el 2008. Su detención fue realizada como una forma de castigar el derecho humano a la protesta, la exigencia de justicia de casos graves de violaciones a los derechos humanos y la defensa del derecho colectivo de la tierra que realiza su organización de base. Cabe mencionar que dicho caso ha sido enviado al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias para su análisis y quedó registrado como el caso WGAD México 2023, caso 1, Higinio Bustos Navarro. El otro ejemplo que presentamos ante el grupo fue la detención arbitraria cometida el 13 de junio del 2023 de María Trinidad Osornio Flores, delegada de la Comunidad Escolásticas Querétaro, Jonathan Fajardo Bocanegra y otra persona por la defensa del territorio, agua y bosque de su comunidad,
Puntualizamos que dicha detención también se configuró como una desaparición forzada y que actualmente los mantienen en prisión preventiva no oficiosa. También denunciamos que la comunidad realizó una protesta para conocer el paradero de los detenidos y la Policía Estatal y Municipal del Estado de Querétaro reprimió, detuvo arbitrariamente, torturó y cometió desaparición forzada en contra de 11 personas de la comunidad, quienes actualmente están libres, aunque fueron obligados a firmar un documento oficial donde se comprometen a cambio de su libertad a no interponer querella judicial o ante instancias estatales de derechos humanos por las violaciones a los derechos humanos cometidos en su contra, lo que contraviene toda ley nacional e internacional sobre la obligación de los estados de investigar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Mencionamos que en casi un 90% de las detenciones arbitrarias cometidas en contextos del ejercicio del derecho humano a la protesta, los detenidos son liberados debido a que no existe ningún elemento jurídico que respalde la detención por parte de los cuerpos policíacos, por lo cual las detenciones adquieren un carácter arbitrario. Si bien esta visita aún no termina y su informe final será presentado el año próximo, consideramos que fue muy importante la oportunidad de denunciar la persistencia de las detenciones arbitrarias y la impunidad que gozan sus perpetradores. Así que, mientras esperamos dicho informe, te invitamos a apoyarnos de manera voluntaria, como lo han hecho algunas decenas de colaboradoras y miembros del Comité Cerezo México, que en los 2 últimos sexenios han documentado, entre otras graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en nuestro país en contra de las personas defensoras de derechos humanos, la detención arbitraria, y apoyar así a la denuncia internacional y a la lucha por la justicia, la verdad, la memoria y la reparación integral del daño de quienes de manera organizada han luchado por un México donde no se castigue el derecho humano a la protesta. Muchas gracias, Héctor. Al contrario, Francisco, gracias por el comentario. Recibimos también sus opiniones y en el chat del Facebook. También recuerden que estamos transmitiendo en vivo en la plataforma de YouTube. Y pues vamos a aprovechar para mandar saludos a quienes nos escriben desde Michoacán, Oaxaca, Monterrey, Estado de México, ahí en el municipio de Catepec y el municipio de ahí en Toluca. Y también aquí en la Ciudad de México, a las alcaldías Iztapalapa, Azcapotzalco, Gustavo Amadero, Tlalpan, Coyoacán. También, pues gracias por sus comentarios de Roger Crayolas, Fuerza al Plantón, Libertad para Higinio, Justicia para Gregorio, Presentación con Vida del Mundo y Gabriel. Saludos de Catepec, nos dice Carmen. Saludos desde el Estado de México, Libertad, Higinio, Bustos Navarro y a todos los presos políticos del país. Ahí nos escriben desde Colectividad Estudiantil Organizada. También pues nos escriben saludos a los compañeros del FNLS en el plantón, Guadalupe Montelongo, buenas noches, saludos de Michoacán, Libertad a nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, y pues muchas gracias por sus comentarios y vámonos pues con el primer corte con la producción de Radio Común. Radio Común. Un año y ya está. www.radiocomún.mx 103.1 FM. Radio Común. Extendiendo la resistencia. MX. Aquí desde el Bolsa de Tomás Ajusco. Está escuchando. Sonidazo. Está escuchando aquí sintonizando Radio Común. Te lo manda un saludo para la Juanita. Radio Común, sí, cómo no. ¡Súnale! Mancha pedazo. Bien, pues ya estamos de regreso en este programa de Miradas Críticas, la situación en México. Vámonos pues con el intro del bloque de En la opinión de Fragua.
La independencia en México y los nuevos gachupines. La historia ocurre dos veces. La primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. Karl Marx, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Los sueños de libertad del yugo de la corona española cambian en el grito de guerra, a colgar gachupines, cuando cientos de campesinos, indígenas y criollos, guiados por el insurrecto cura Hidalgo, salieron a las calles para iniciar la guerra de independencia. Así podríamos finalizar los 3 siglos de opresión que vivimos, pensando en que la historia se construye de forma espontánea, sin prestar atención a todas las rebeliones indígenas que hubo antes de la independencia y las condiciones que llevaron al pueblo a salir a luchar contra la corona. Para entender todo el panorama económico, político y social, debemos tener un método de análisis, y es ahí donde el marxismo da en el clavo. Pues al ser una ciencia para entender la realidad, podemos comprender cómo es que se gestó la independencia. Iniciaremos con un breve recorrido en la historia antes de la conquista, para entender que existen particularidades en cada sistema económico por el que hemos pasado, desde la comunidad primitiva hasta el capitalismo, pero también tienen elementos similares, el trabajo y en la forma de producción social. En toda sociedad, la necesidad de producir cambiará con el grado de desarrollo de las herramientas, de las fuerzas productivas y la forma en que se va a organizar como sociedad para producir. En nuestro caso, México, más que haber vivido en la esclavitud como la griega o la romana, vivíamos en el despotismo tributario. La esclavitud principal en las comunidades era la producción agrícola y en las naciones y tribus más fuertes la guerra. Cabe destacar que los esclavos mayormente eran destinados al sacrificio, a labores domésticas o tareas de la tierra. Solo eran esclavos cierto tipo de personas, los ladrones, estafadores y presos de guerra, sin que su vida fueran propiedad del amo. De esta estructura despótica tributaria nace la superestructura, las clases sociales, el ejército, los centros religiosos. Surgen instituciones creadoras de leyes que defienden y sirven para sostener la forma de producción social y de relaciones sociales para la misma. Pero el curso de nuestra historia se verá afectado por la llegada de los españoles, que ya tenían altamente desarrollado el feudalismo. Esto permitió superar las relaciones de despotismo tributario en Nueva España para asentar las bases del nuevo sistema feudal. Esta transición configuró a la sociedad. Surgieron nuevas clases sociales, instituciones que justificarán la invasión, que cambia la vida social. Del politeísmo a las creencias monoteístas, nace una nueva forma de producir y nuevas costumbres. Ahora las comunidades pasan a ser una mezcla de siervos y esclavos para los señores feudales españoles en nombre de la corona. Hasta aquí nuestro vago recorrido de la historia antes de la independencia. A causa de la subordinación y explotación de los pueblos indígenas y el desprecio a los criollos, esos pueblos y posteriormente los criollos se insurreccionan a muchas veces, pero siempre fueron derrotados hasta la llegada de Morelos, Vicente Guerrero e Iturbide. Si bien son personajes importantes para este proceso revolucionario, no debemos perder de vista que la historia no se suscita por hechos aislados o por personajes salidos de la nada, sino que fue el largo proceso de organización e insurrecciones que se fueron gestando durante los 3 siglos de opresión, de lucha encarnizada entre opresores y oprimidos, de la lucha de clases en su esplendor y de la representación de estas mismas con personajes que supieron representar a su clase como Hidalgo, Galeana, Calleja e Iturbide. Si hablamos de Morelos e Iturbide, debemos entender sus condiciones de clase, sus ideologías y a las clases sociales que aglutinaban para entender el carácter de la independencia. Ignorarlo nos condena irremediablemente a caer en el culto de la persona y a no entender cuál es el motor de la historia. Por tanto, el curso de la historia nos dirá que para 1810 en Inglaterra ya se desarrollaba el capitalismo. La revolución en Francia había culminado y la clase feudal era derrotada. Una nueva forma de producción estaba sepultando a la vieja producción feudal. Ante este acontecimiento, la corona española no logró dar el ancho de competir con la producción capitalista, sumando a que los españoles y criollos de la Nueva España se estaban enterando de todos esos procesos revolucionarios, la conciencia social, así como el desarrollo de las fuerzas de producción industrial, junto con la máquina de vapor, y que se veían limitadas
por las viejas formas feudales de producción, llevaron a la contradicción más grande de que no se puede salvar el feudalismo. Entre el mar de sucesos en Nueva España surgirán dos grandes posturas, una que buscaba la independencia con Iturbide, quien propondrá el Plan de Iguala, teniendo principalmente como aliados a los criollos radicalizados y a la Iglesia, que buscaba mantener su dominación sin acabar con la explotación, proponiendo la formación del Imperio Mexicano con la toma de poder de Fernando VII. Morelos, por su lado, con los sentimientos de la nación, va a representar a los sectores populares y en menor parte a los criollos radicalizados, pero que sí va a cuestionar la explotación. Propondrán acabar con la esclavitud y las castas, teniéndolos como plan la conformación de una nación independiente. De esta lucha de clases, la postura más conservadora, representada por Iturbide, y la popular Vicente Guerrero, culminará todo el proceso con el Plan de Iguala, donde la explotación continúa, pero sin el yugo de los españoles. Dicho lo anterior, podemos concluir que en la actualidad hemos vuelto a perder nuestra independencia. Quizás ya no sea como en la conquista de 1521, pero el ser un país subordinado por las relaciones comerciales, de seguridad y demás tratados internacionales que anteponen los intereses de los oligarcas, del capital monopolista transnacional y de las cúpulas de poder. Vemos que en cierto sentido la historia se repite. Condenados estamos los proletarios si no luchamos. Nuestra labor debe de ser la de recuperar lo que se nos ha robado desde la conquista, de lograr una independencia del capital por la democracia popular y el socialismo. Agradecemos la cápsula de Sonia Vega con este bloque de la opinión de Fragua. Y pues vámonos al segundo corte con Radio Común y regresamos con la entrevista. Ya está nuestro invitado y nuestra invitada, y pues en un momento regresamos. Ya estamos de regreso. Vamos a aprovechar para mandar saludos allá a Carlos David Vargas Ocaña desde la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México, y también a Zoila Luna, que nos está escuchando
a lo mejor desde Morelos, no sé dónde andará, pero muchos saludos a Zoila. Roger Crayolas dice: felicidades Radio Común, un año ya de transmisión como Radio Común, muchos años pues de trabajo atrás. Y bueno, pues vamos a ir al intro de la entrevista para darle la bienvenida a nuestros invitados. Bien, pues ahora sí, muy buenas noches, Raúl, muy buenas noches, Dayana. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Dariana. ¿Cómo se encuentra? Pues bien, muchas gracias por aceptar estar en este espacio. Pues vamos a platicar hoy del proyecto de la Escuela de Educadores y Educadoras Populares en Derechos Humanos, y qué mejor que ustedes que han estado en estos procesos. Eh, Pienso que la audiencia se preguntará qué es eso de la Escuela de Educadores y Educadoras Populares, y pues para eso están ustedes, para explicarnos en qué consiste este proyecto, esta escuela, pues cuánto dura, en qué consiste, cuál es como un poco su contenido. No sé si quien quiera iniciar. Hola, buenas noches. Si quieren, yo inicio. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Raúl, a todos los que nos escuchan. Pues sí, este proyecto que es la Escuela de Educadores y Educadoras Populares aquí en Ciudad de México es la 14ª escuela que se va a dirigir, bueno, y que va dirigida a las personas que han tenido la oportunidad de tomar los talleres con el Comité Cerezo México, como la Escuela General de Derechos Humanos o algunos de los otros cursos que se han impartido dentro del área del comité. Y bueno, pues este proyecto justamente consiste y está dirigido a todas aquellas personas que estén interesadas también en capacitarse para que puedan aprender a ser como educadores y educadoras populares. Y bueno, el objetivo es que puedan aprender a impartir también talleres en esta cuestión de la educación popular, poder hacer una réplica, ¿no?, de todos estos talleres que damos nosotros en las escuelas generales de derechos humanos. En la Ciudad de México, pues vamos a trabajar con los 2 turnos como tenemos en el aula Digna Ochoa, que va a ser el turno matutino y el turno vespertino. Van a ser las sesiones a partir del 30 de septiembre, la escuela va a durar a partir del 30 de septiembre hasta el día 10 de noviembre. Si alguien de los que nos escuchan están interesados, puede igual también mandarnos un correo al correo de comitecerezo.educacion@gmail.com antes del día 25 de septiembre, por favor, para que, bueno, podamos nosotros también poder darle seguimiento y, bueno, ustedes puedan ingresar a esta escuela. Muchas gracias, Dayana. Igualmente, pues comentar y pues compartir, pues no, que esta escuela de educación popular, pues nuevamente, pues se basa en los principios que siguen pues los diferentes áreas y proyectos desde Comité Cerezo que tenemos, principios de solidaridad, organización, precisamente porque mucho de lo que busca, ya lo comentó, pues va dirigido un poquito específicamente a aquellas personas que han tomado o algunos cursos o alguna de las escuelas generales de Comité Cerezo, pero pues precisamente, pues, ¿cuál es la intencionalidad de esto? Pues sí, obviamente una parte es aprender a dar los talleres, pero pues también, muy importante, pues este es un proceso que va dirigido también a la cuestión de la organización colectiva, la organización solidaria, la organización social, y pues precisamente encaminado pues a la transformación, pues ¿de qué transformación de qué? Pues de la realidad en la que vivimos, pues ya a lo largo de estos programas o de los diferentes espacios que también nos han conocido en comité, pues bueno, hacemos precisamente este análisis y reflexión de la realidad en la que vivimos, cuáles son las causas o factores precisamente que generan las violaciones graves de derechos humanos que vivimos en el día a día, y pues van encaminado precisamente pues a la organización. En ese sentido, pues no solamente, a diferencia, por ejemplo, de las personas que nos han acompañado en la Escuela General de Derechos Humanos, no solamente pues es el conocimiento técnico de qué son los derechos humanos, en qué consisten las diferentes herramientas de organización, sino como lo comentaba ya Dayana, pues mucho de lo que se busca pues es que a partir de esto pues podamos ir generando un proceso de organización. También pues, precisamente para eso es la educación popular, es una herramienta que apoya
pues los diferentes procesos, espacios que están surgiendo o en los que precisamente se están desarrollando, pues fortalecerlos con ayuda de, de esta escuela. Y pues para ello, pues bueno, los contenidos brevemente de esta escuela, pues bueno, sí enseñamos precisamente esta parte técnica y de capacitación en cuanto a los talleres, pero pues también incluye pues otras partes muy específicas, que es trabajar pues también con esta parte de pues poder organizarnos, poder compartir precisamente con las otras personas con quien trabajamos, con quien vivimos en el día a día, pues precisamente pues cómo podemos organizarnos pues, para lograr a cabo nuestros objetivos en donde estamos y sobre todo pues también hacer una reflexión más profunda también de manera continua de la realidad en la que vivimos, pues la escuela y los procesos de educación popular, pues también tienen que buscar esa reflexión de conocer cómo es donde nos encontramos, cómo podemos organizarnos y precisamente pues a partir de esto pues se va generando todo un proceso pedagógico pues para que podamos autocapacitarnos de manera colectiva encaminados hacia este fin y pues para ello incluimos pues varias partes, como nada más hablándoles de manera general de estas escuelas. Tenemos una parte introductoria en la que les compartimos precisamente pues todos estos conocimientos y esta reflexión de qué es la educación popular, la importancia, cuáles son sus objetivos, sus ejes y demás. Y por otra parte, pues otros talleres en los cuales pues les enseñamos precisamente cuáles son nuestros conocimientos técnicos al momento de organizar o que al momento de que quieran organizar uno de los talleres que tenemos en Comité Cerezo y pues que quieran ustedes, las personas que están interesadas, impartirlos en sus espacios de lucha, en sus comunidades o en sus trabajos, etcétera, precisamente pues para que puedan dar algunos de estos que les sean útiles hacia sus organizaciones y espacios. Y pues posteriormente pues vienen una serie de diferentes talleres en las cuales pues las personas que están asistiendo pues se busca que se capaciten para que los den de manera conjunta, ya sea con otras personas, pues precisamente para que en esta escuela ensayen precisamente qué es lo que necesitan, pues para cuando tengan que enfrentarse pues, precisamente a buscar dar o impartir uno de estos talleres en sus espacios, pues lo desarrollan precisamente de manera más efectiva en el sentido pues de que ya conozcan precisamente pues todos estos conocimientos y habilidades. Y pues igual durante esta escuela, durante la capacitación en la parte de los talleres, pues algunas de las personas que integramos el área de educación, pues los acompañamos precisamente para que puedan darlos, no se quedan solos, sino que les damos ahí acompañamiento, consejos, precisamente cuando quieran, bueno, al momento de impartir un taller. Bien, pues gracias Raúl. Pues Dayana, también, pues sí, el requisito, ¿no? Haber tomado la escuela general o algunos, o 4 talleres del comité o algunos cursos, pero también en esta escuela, a diferencia de la escuela general, sí la gente que quiere cursarla, sí se compromete a qué, Dayana. Sí, es importante que, bueno, se comprometan a hacer un año de servicio en el área de educación o incluso pueden ser en algunas de las otras áreas, como el área también de sistematización, que es el área de documentación. Entonces, esto sí sería muy importante, ¿no? Para que pues el proceso de educación popular continúe. Entonces, sería una carta compromiso de un año de servicio que tendríamos ya sea en el área educativa o en el área de sistematización. Bien, y pues en tu experiencia personal, Dayana, pues, ¿qué le dirías a estas nuevas generaciones? ¿Por qué tomar la escuela? ¿Qué nos deja ese proceso? Claro, pues sí, un poquito, no sé, para no ser tan repetitiva como lo que comentaba Raúl, muy importante, ¿no? El proceso de organización. Bueno, es importante, a lo mejor si en algún momento pertenecemos a un colectivo o aún no lo pertenecemos, importante poder aprender a replicar estos talleres muchas veces en nuestras comunidades, ¿no? Cuando llega a hacer falta agua, alguna cuestión aquí también de seguridad, cuestiones también en el trabajo, ¿no? Muy importante. Entonces, en lo personal, la cuestión del taller de educador popular, de educadores populares, pues me ha ayudado mucho en la cuestión de esta parte de transformación, ¿no? El aprender a cómo la realidad en la que vivimos, ¿no? Y poder empezar a trabajar en ella y, bueno, de alguna manera obtener estas herramientas, ¿no? Como comentaba Raúl, no únicamente técnicamente, sino aprender a dar estos talleres, sino también poder implementarlos, pues allá afuera, ¿no? En la realidad, poder
materializarlos, ¿no? La técnica, las herramientas que vamos adquiriendo, toda la cuestión de también poder dirigirnos al público, ¿no? De poder también obtener nuevas herramientas y conocimientos, y bueno, obviamente muy importante pues el proyecto de seguir organizándonos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues eso a mí me ha dejado esta escuela y bueno, pues ojalá que también las personas que nos están escuchando, que ya vieron la convocatoria, pues se puedan sumar a este proyecto, ¿no? Para que también podamos estar también en estas áreas de servicio. Y bueno, pues la educación a mí me gusta mucho, entonces también es algo que nos va ayudando, ¿no? Pues yo compartiría esa experiencia y bueno, para poder seguir pues luchando y poder organizándonos también, aprender a organizarnos y poder hacer alguna transformación. Pues sí, es muy importante lo que dices. Pueden ser de esta generación que acaba de terminar la escuela general o de generaciones pasadas. Ya en la Ciudad de México, pues esta es la 14ª escuela de educadoras y educadores populares, pero también aprovecho el corte o el comercial para decirles que en Pachuca Hidalgo también ya está la convocatoria, esa es la 5ª escuela, ahí va a iniciar el 14 de octubre esta escuela, ahí viene su cartel, tienen que escribir a ese correo, todo ese proceso para poder ingresar. Y también va a ser la primera escuela de educadoras y educadores populares en Ecatepec, en el Estado de México, un proceso también muy interesante para aquellas personas que quieren trabajar en la periferia de la periferia, pues ahí está una periferia, pues en este proceso hay un equipo de educación ahí también importante, ahí van a ser los sábados, también todos son los sábados, pero ahí va a iniciar el 7 de octubre. El 7 de octubre, pues en Ecatepec y alrededores, no se limita nada más al municipio, sino en realidad al Estado de México. Y también tenemos este proceso de ya la segunda escuela en Morelos, en Cuernavaca. Aquí con una modalidad distinta porque las otras escuelas son todos los sábados hasta prácticamente inicios de diciembre, de 10 a 3 de la tarde, o algunos de 10 a 2 de la tarde, pero en Morelos son 3 días, es 20, 21 y 22 de octubre, 3 días en esta escuela, en otra modalidad distinta, pero pues siempre nos tenemos que adaptar pues a la gente, a los tiempos, a los procesos. También ahí está, acuérdense que esa escuela la hacemos en conjunto con la Fundación Sergio Méndez Arceo, y viene también su correo, el teléfono para comunicarse, y pues ahí están estos pues 5 procesos, son 5 procesos de educación popular que vamos a iniciar. También ya están 2 de escuelas generales, uno en Puebla, otro en Querétaro. También el próximo año serán sus escuelas de educadores y educadores populares. Y pues sí, si en el 2018 teníamos 2 procesos, hoy tenemos 7 procesos como área de educación. Y para decirle a la gente que esté en otros estados, porque nos ha dicho en Chihuahua, ¿no? Quieren, ¿por qué no en Chihuahua la escuela, ¿no? Los de Tuxtla, no, ¿por qué no? En Guadalajara, ¿no? Dijimos, bueno, pues poco a poco lo importante es iniciar este proceso de escuela general, escuela de educadores y educadores, y luego iniciar procesos en sus estados o en sus municipios o donde estén trabajando, laborando o luchando. Eso va a ser lo importante. Entonces, chequen la convocatoria, los carteles, escriban si tienen alguna duda a los correos que vienen ahí, y pues ojalá que se animen, y pues sí, con este año de servicio que tienen que dar o este voluntariado en el área de educación o de sistematización. Y bueno, para despedirnos, algunas últimas palabras, Raúl. Pues igualmente, pues agradezco pues nuevamente el espacio de Radio Común, pues igualmente para poder compartir esta información de las convocatorias de las diferentes escuelas y espacios, pues y nuevamente invitar a todas las personas interesadas que gustan precisamente, que no están conformes con la forma, con la realidad en la que vivimos, pues precisamente pues la invitación es a organizarnos, y un pequeño y un bonito espacio pues para poder pues comprender, reflexionar esto, pues es en las diferentes escuelas y espacios de educación popular que podemos ir realizando, y pues es prácticamente. Muchas gracias. Pues al contrario, Raúl, pues escriban, y Dayana, para despedirnos. Pues igual, muchas gracias por el espacio, ¿no? Y por este tiempo, y bueno, de alguna manera esperamos pronto verlos, como comenta Héctor, si a lo mejor ya tomaron la escuela general hace algunas generaciones, igual pueden sumarse a este nuevo proyecto, ¿no? Y pues escríbanos también si tienen dudas, algunos que estamos en los grupos, en Facebook, en WhatsApp, pueden también contactarnos, y bueno, también a través del correo para iniciar este nuevo proyecto de educación popular. Gracias, Héctor. Buenas noches.
Pues buenas noches, gracias Raúl, gracias Dayana, por ahí nos dicen vengan a Escolásticas, Gina Arévalo, pues ya estamos cerquita de ahí, ya estamos al menos en la capital, y pues sí, estos procesos inician así, con que alguien asiste a la Ciudad de México, pero es de Pachuca, y luego toma las escuelas y dice, pues ¿por qué no hacemos algo en Pachuca? Y luego de ahí en Pachuca tomó alguien de Querétaro y dicen, ¿por qué no en Querétaro hacemos el proceso? Y se fue a la escuela a Querétaro, y pues así vamos pues multiplicando estos procesos de educación popular. Y pues muy buenas noches a toda la audiencia, nos vemos el próximo martes en este programa de Miradas Críticas, la situación en México, a las 9 en punto, a las 9 en punto, sí, ojalá esta vez empecemos temprano, fue mi culpa no iniciar temprano, pero pues nos vemos el próximo martes.